Bendiciones, mi nombre es María Hernández, soy maestra de la palabra, es decir, enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Porque los que tienen la guía del Espíritu Santo, pues se las enseña ¿quién? El Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso dice la escritura que nadie os enseña, el mismo Espíritu Santo os revelará todas las cosas. Pero hay personas que no tienen eso, que no tienen esa unción del Espíritu Santo. Dicen, la unción que ustedes recibieron os enseñará todas las cosas y no necesitan que nadie os enseñe. Pero hay gente que no tiene la unción. ¿Por qué no tienen la unción? Pues porque no han creído realmente en Jesús. O sea, lo dicen solamente de labios, pero no lo creen de corazón. Cuando creemos de corazón en Jesús, realmente, entonces tenemos la unción de Jesús. Y esa unción de Jesús, porque Jesús significa Cristo, significa ungido. ¿Sí? Tener a Cristo significa estar ungido. Y ungido es que tener esa unción, y esa unción se refleja en el Espíritu Santo. A los reyes en la antigüedad, y estoy hablando de los reyes judíos y los reyes también sí. Ellos cuando los ungían con aceite para ser reyes. Sí, nosotros también, por eso dice la escritura en Apocalipsis que somos reyes, sacerdotes, o en otro texto, ¿cierto? Somos reyes y sacerdotes para Dios. Pues tenemos esa unción, ¿sí? Por eso podemos enseñar como maestros de la palabra. Pero obviamente no a nuestros hermanos simplemente les comentamos cosas que nosotros sabemos y ellos tienen que analizar, ellos tienen que mirar con el Espíritu Santo si es verdad o no. Ok, mis amados, bueno, les voy a mostrar entonces mis canales de contacto. Estos son mis canales de contacto en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_G2J, y mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Hoy vamos a leer, Génesis 32, en la versión Biblia Textual, cuarta edición. Génesis 32. Prosiguió Jacob su camino y aquí unos ángeles de Elohim le salieron al encuentro, y al verlos dijo Jacob, esto es campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les ordenó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Hola Natalia, espero que te puedas quedar. Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora, y tengo bueyes, asnos y ovejas, y siervos, y envió a declararlo a mi señor Esaú para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú, y viene a tu encuentro con 400 hombres, y se angustió Jacob y tuvo gran temor, y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, pues se dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo toma y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Adonai que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias, de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi cayado baldeé este Jordán, y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues yo temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien, y pondré tu descendencia sobre la arena del mar, que por ser tanta no se pueda contar. Y pernoctó allí aquella noche, y de lo que traían, tomó regalos para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas
que amamantaban con sus crías, 40 novillas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos, y los entregó en mano de sus siervos, cada rebaño por separado, y dijo a su siervo: pasad delante de mí y dejad espacio entre rebaño y rebaño. Y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Para quién es esto que llevas delante de ti? Dirás: es un presente de tu siervo Jacob, enviado para mi señor, para Esaú. Y por cierto, él viene tras nosotros. Y ordenó también al segundo, también al tercero y a todos los que iban tras aquellos rebaños, diciendo la misma cosa le diréis a Esaú cuando lo encontréis. Y diréis: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, pues pensaba: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro y quizá levante mi rostro. Pasó pues el presente delante de él, pero aquella noche pernoctó en el campamento, y aquella misma noche se levantó y tomando a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, cruzó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el torrente, luego hizo pasar todo lo que tenía. Jacob fue dejado solo y un varón estuvo luchando con él hasta el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob a luchar con él. Y dijo: déjame que raya el alba. Y dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y él dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y dijo: ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Y Jacob le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Y cuando Peniel hubo pasado, salió el sol, y él cojeaba por causa de su muslo. Por eso los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen el nervio que paralizó el que está en la superficie del muslo, porque él tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el nervio y lo paralizó. Bueno, mis amados, aquí podemos observar lo que le aconteció a Jacob. Aquí va Jacob al encuentro de Esaú. Si ustedes no saben, Jacob huyó de Esaú porque Esaú lo quería matar. Esaú solamente estaba esperando que su padre muriera para matar a Jacob. Entonces, que Esaú viniera al encuentro de Jacob, pues era algo terrible para Jacob, ¿cierto? Y además con tantos hombres. O sea, ¿quién viene al encuentro de uno con tantos hombres? Eso es casi símbolo de guerra, de lucha, de batalla. Entonces Jacob tuvo obviamente miedo e hizo humanamente lo que podía hacer. ¿Qué tenía él? Tenía muchas riquezas. Entonces quiso comprar o apaciguar la ira de su hermano por medio de presentes. ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo que quería mostrarle a Esaú era que él no iba a luchar contra él, sino que le iba a servir, ¿cierto? Como: Esaú, aquí estoy y yo te sirvo. Es más, todas mis riquezas son tuyas. Solamente déjanos vivir a mis hijos, a mis mujeres y a mí. Eso era como el mensaje que tenía Jacob. No era un mensaje de lucha, era un mensaje de conciliación, ¿cierto? A pesar de que Jacob tenía a Dios de su parte, era un hombre, wow, o sea, muy humilde, muy tranquilo. Y ese es el tipo de personas que Dios, no me quite esto. Y ese es el tipo de personas que Dios bendice. O sea, Dios dice que al humilde es el que Él bendice, pero al altivo Él lo mira de lejos. O sea, hay mucha gente que dice: no, como yo sirvo a Dios, entonces tú te tienes que someter a mí. O sea, ¿cómo tú te atreves a decirme algo a mí si yo soy el ungido del Señor? Y ese tipo de personas realmente están mostrando que no son ungidos, o que en ese momento no tienen la unción de Dios. Están hablando por su propia carnalidad, porque alguien ungido es alguien humilde, ¿sí?
El ungido es alguien que vive para servir, para entregarse al otro. Entonces Jacob demostraba eso de cuánto él conocía realmente a Dios. Y conocer a Dios lo había hecho una persona humilde, una persona que no exigía, una persona que estaba ahí. O sea, y esa persona, mis amados, que es tan humilde, ustedes miran, o sea, entiendan esto, miren esto tan maravilloso, tan espectacular. O sea, esa persona que yo no sé qué pasó primero, si primero él peleó contra Dios, porque Dios se manifestó ahí, y Jacob luchó contra él. ¿Cómo luchó? ¿Cuál era la lucha? No era que se estaban dando golpes, la lucha era que Jacob no lo iba a dejar hasta que lo bendijera, y ganó. Sí, esa era la lucha, yo no te dejo hasta que me bendigas. Y ganó, lo tuvo que bendecir. Incluso lo lesionó en una parte de su muslo, y aún así Jacob no lo dejó, ¿sí? O sea, maravilloso es Jacob. ¿Y por qué es maravilloso, mis amados? Porque Jacob estaba con Dios. ¿Sí? ¿Entienden eso? No es la carnalidad de Jacob lo que venció a Dios, es su espiritualidad. O sea, Dios es vencido por la espiritualidad. ¿Sí saben eso? O sea, Dios no es vencido por tu carnalidad, porque tú seas terco, porque seas orgulloso, no. Es vencido porque tú seas constante, persistente, humilde y sepas qué es lo bueno y quieras lo bueno, ¿sí? ¿Qué era lo bueno? Jacob quería la bendición de Dios. Eso es algo bueno. Eso es desear cosas buenas. Si Jacob hubiera estado luchando ahí por otra cosa, pues no hubiera vencido a Dios. O sea, Dios es vencido, mis amados, cuando nosotros somos humildes y al mismo tiempo somos persistentes. Tenemos, por eso dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La humildad es parte de ese dominio propio, mis amados. Todo orgullo es falta de dominio propio, porque el orgullo no procede de Dios. Entonces el dominio propio es yo poder alejarme del pecado. Eso es dominio propio. Entonces Jacob, este hombre tan humilde, como les digo, no sé qué pasó primero. Si primero él les envió, yo creo que el primero les envió, sí. Primero él envió todo para apaciguar a Jacob, pero también se quedó la noche esperando para tener un encuentro con Dios. Se quedó solo. Él sabe que los encuentros con Dios son solos. Uno no tiene un encuentro con Dios cuando alguien más está a su lado. Uno los encuentros con Dios los tiene solo. Cuando uno está apoyado en alguien más, no necesito un encuentro con Dios. O Dios dice, ¿para qué yo voy a ir a ti si tú te estás apoyando en alguien más? Puede ser mi hijo, puede ser mi mamá, puede ser un hermano, un amigo, una amiga, cualquier persona, mi jefe. O sea, si me estoy apoyando en algo, o mi trabajo, mi economía, y yo estoy apoyado en eso, Dios dice, pues tú ya tienes a alguien que te ayude, entonces quédate ahí. Pero Jacob se quedó solo para poder encontrar la bendición. Porque Dios solamente nos bendice cuando dejamos todo y decimos, ok, Señor, humanamente hice lo que podía hacer, pero ahora ya, o sea, no significa que, no, en el trabajo tenemos que trabajar bien, tenemos que hacer las cosas bien humanamente, eso hizo Jacob. Pero sabía que eso no era suficiente, entonces ya después de hacer lo que él podía hacer humanamente, se quedó con aquello que realmente él no puede hacer, y es cambiar el corazón de Esaú. Eso lo podía hacer, era Dios. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Señor, si tú me bendices, al que tú bendigas será bendito y nadie lo podrá maldecir. Y así como dice el Señor en su palabra, a los que están en paz con Dios, hasta sus enemigos, los pone en paz con él. O sea, al que le agrada a Dios, Dios pone a cada enemigo en paz con esa persona que es de agrado a Dios. Entonces Jacob se quedó luchando. Y lo que yo quería decirles hace rato que he dado vueltas es que es cuán maravilloso es el espíritu, ¿entiende? El espíritu del hombre que procede de Dios es maravilloso. ¿Por qué? O sea, la carne, mis amados, no sirve para nada, pero el espíritu es maravilloso, porque una persona, la humildad viene del espíritu. Y mire, Jacob tan humilde, fue y dijo, yo soy tu siervo Esaú. Pero no significaba, porque hay gente que dice eso, pero no hacen las cosas bien con Dios, porque, o sea, ser humilde, mis amados, ser humilde no es lo mismo que ser un paupérrimo. ¿Sí? La humildad es del espíritu y ser un paupérrimo es de la carne. Humilde es aquella persona que puede hacer muchas cosas, que es capaz, pero delante del otro se muestra, tú eres mayor que yo. O sea, no tengo que competir contigo.
Esa es una persona humilde. No es un paupérrimo que no es capaz de hacer nada, que no puede con nada. Entonces es esclavo de todo el mundo porque él no es capaz con nada. No, el humilde es aquella persona que se comporta como si el otro fuera mayor. Pero ciertamente él es mayor porque él venció a los hombres y venció a Dios. O sea, es mayor. ¿Sí? Ese es el humilde. ¿A cuál hombre venció? Pues a él mismo, su orgullo. Y a Dios, claro, el humilde vence a Dios, mis amados. Si tú te agachas delante de Dios, Dios se agacha delante de ti. ¿Sí? Si tú te humillas delante de Dios, Él se acerca a ti. Pero si tú eres altivo delante de Dios, pues Dios es más altivo, Dios es alto y nunca lo vas a alcanzar. O sea, la manera de sacarnos a Dios es arrodillarnos. Y lo estoy hablando de forma no literal, ¿cierto? Simbólica. No es porque tú te arrodilles ya, es arrodillarse de verdad, de corazón, ¿sí? Si yo no voy y le exijo a Dios, si yo no le exijo a Dios, Dios me da, pero si yo le exijo a Dios, Dios no me da. Cuando yo soy humilde, cuando yo digo, por eso Abraham tenía esto, Abraham era, Señor, yo te pido, aunque ciertamente soy polvo y ceniza. Mis amados, Dios siempre es vencido con un humilde. La humildad vence a Dios. Vence a Dios. Vencer a Dios, mis amados. O sea, es imposible vencer a Dios. En la carne sí, pero en el espíritu no. Un espíritu humilde procede de Dios. Y un espíritu humilde vence a Dios. ¿Por qué? Porque la muestra de Dios es que fue humilde, vino a la tierra a morir por nuestros pecados. O sea, se hizo humilde, haya en vosotros el mismo sentir que Cristo, que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, y murió en la cruz. Entonces, mis amados, para vencer a Dios, y vencer a Dios, mis amados, es el que te diga, sí, te voy a dar eso que quieres. Sí, eso que anhelas, eso que deseas, eso que está en tu corazón, que es bueno, ¿sí? Porque los deseos de nuestro corazón deben ser buenos, deben ser puros, deben ser santos. Y entonces Dios dice, eso que deseas en tu corazón, te lo voy a conceder. Por eso dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vencer a Dios es eso, que Él te diga sí. Que Él te diga sí cuando tú vayas. Que es estar en gracia con el Rey, que cuando tú te presentes delante del Rey, tus peticiones digan sí. Y no que cuando te presentes delante del Rey, Él diga, captúrenlo, métanlo en la mazmorra y que se quede allí. Eso es no tener gracia delante del Rey. Pero tener gracia delante del Rey es que cuando te presentes delante del Rey, Él te diga, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te daré. Eso fue lo que le dijo el rey Asuero a su reina Esther. Eso es estar en gracia, ¿sí? Eso es estar en gracia, eso es vencer, mis amados. O sea, cuando Él le dijo, la mitad del reino te daré, está diciendo, te voy a poner igual a mí. Todo lo mío es tuyo. O sea, más que Él, no. Obviamente, ¿quién es más que Dios? Vencer a Dios no es ser más que Dios. Vencer a Dios es ser iguales a Él en todo. ¿Sí? Él dice, hasta la mitad del reino te daré. ¿Y por qué iguales a Él? Porque sí, mis amados. Mire el Señor Jesús que dijo, mayores cosas ustedes harán porque yo voy a mi Padre. Entonces es ser iguales a Él, ser iguales a Él. Dios quiere que hagamos cosas grandes. ¿Por qué Jesús dijo mayores? Porque Él iba al Padre, ya no iba a seguir haciendo cosas, ¿cierto? Pero nosotros íbamos a estar en esta tierra, entonces íbamos a poder hacer muchas cosas, traer mucha bendición. Obviamente la obra que Cristo hizo, que es de salvación, pues esa no la podemos, esa es la obra redentora, de morir por nuestros pecados, pero nosotros también lo hacemos en el sentido de entregarnos por el otro, en amar al otro, en orar por el otro, en predicar el evangelio. Entonces, mis amados, mira esta valentía es el espíritu, mis amados, el espíritu, el ser humano es maravilloso, porque el espíritu procede de Dios. Por eso nosotros en el espíritu, o sea, todas las cosas las debemos hacer en el espíritu, no en la carne, mis amados. La carne solamente hay muerte. Entonces, todo lo que procede del espíritu, en Gálatas dice, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, gozo. O sea, en cambio, dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, hechicería, pleitos, revoluciones, o sea, cosas horribles, ¿cierto? Asesinatos. Esas son las obras de la carne, mi amado. Y nadie vive por esas obras. Nadie. Uno vive por el espíritu realmente. El que siembra la carne siembra muerte. Está sembrando cada día en su vida muerte.
Entonces estamos viendo a un Jacob que venció a Dios y venció a los hombres con algo que se llama ¿qué? Humildad, y también con algo que se llama ¿qué? Perseverancia. ¿Sí? La humildad y la perseverancia vienen del Espíritu Santo. La humildad y la perseverancia. La humildad y la perseverancia no proceden de la carne. ¿Sí? La perseverancia no, la terquedad sí. Una cosa es ser perseverante, otra cosa es ser terco. Mi amado, porque hay gente que es terca. Van por un camino que es de dolor, de tristeza, y siguen ahí. ¿Sí? O sea, alguien es terco insistiendo en una relación donde es maltratado, donde es humillado, y es terco. Eso no es ser perseverante. Ser perseverante, mis amados, es en el Espíritu. Es perseverar por las cosas buenas, las cosas dignas de honra. ¿Yo por qué voy a perseverar por un hombre que es malo? No, yo persevero por un hombre que es bueno, ¿cierto? Que vale la pena, ¿sí? Y ese que vale la pena implica que me ama. Él es querido, bueno, puede ser mi amigo, seamos amigos, tomémonos un tinto, seamos amigos, no más. Yo voy a perseverar por alguien que a mí me ama. Y perseverar es, si esa persona está enferma, yo sigo perseverando. Si está postrada en cama, yo sigo perseverando. Porque esa persona sé que me ama. Sé que si yo estuviera en cama, también lo haría por mí. ¿Por qué? Porque me lo ha mostrado ya. ¿Sí? Entonces uno persevera por las cosas que valen la pena. ¿Sí? Vale la pena perseverar. Y no es que las personas tengan o no tengan valor. Todos tienen valor, ¿cierto? En el Espíritu yo siempre persevero por las personas. Siempre, porque tienen valor mientras estén con vida. Yo persevero mientras no nieguen a Cristo. Yo persevero con ellos. Pero eso no significa que voy a perseverar en tener una relación con una persona que me lastima. Eso es diferente. Yo puedo seguir, hay personas que yo no tengo relación con ellos, pero sigo orando por ellos. Es diferente. Se debe perseverar porque lo que vale ahí, ¿qué es de valor? Su alma. Pero en la relación no es de valor para mí estar con esa persona. Perseverar porque esa persona esté conmigo. No es de valor porque no me ama igualmente. Yo no voy a ser terca. Yo voy a ser perseverante. Perseverantes, yo persevero para que el espíritu de esa persona, que aunque no me ama humanamente, yo quiero que sea, yo sí la amo. ¿Sí? Porque los hijos de Dios amamos a todos. Entonces quiero que sea salvo. Quiero que sea salva. Entonces la perseverancia, y eso es vencer, mis amados. Eso es vencer a Dios y a los hombres. Por eso dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Hay muchas cosas que yo solamente desear en mi corazón, Dios me lo ha concedido. O sea, cosas que yo realmente he querido, Dios me la ha concedido. ¿Sí? Cosas que de pronto, humanamente pueden ser imposibles. Pero ¿por qué Dios me las concede? Por su gracia, por su amor, por su misericordia, pero también porque soy grato perfume delante de Él. ¿Y por qué? ¿Por las obras que hago? No, porque yo creo en Jesús, porque estoy con la unción de Cristo. O sea, eso hace. Dios me ha bendecido en momentos donde yo la he embarrado. ¿Saben eso? En momentos que yo la he embarrado, Él aún me ha bendecido. Pero después llegó el momento que no. Me dijo, ya no te voy a bendecir si la embarras, María. O sea, ya no, porque te voy a castigar para que tú sepas. O sea, Dios lo hace una vez para que sepa que es por gracia, que Él me bendice por gracia. Pero ya no lo vuelve a hacer cuando estoy de pronto en pecado. Porque me está mandando una señal, me está diciendo, me está comunicando, me está diciendo, no te bendigo, no porque no seas todavía mi hija, no porque hayas dejado de ser mi hija, sino porque eres mi hija y te tengo que castigar. Así. Pero yo sí he notado, Dios me ha bendecido muchas veces y cosas que yo digo, wow, pero cuando le estoy sirviendo con amor, cuando no estoy en pecado, obviamente, porque mi padre se agrada, porque si no mi padre, pues, obviamente me sigue amando, pero ese amor significa castigo. Entonces debemos entender, Dios me ama cuando me disciplina, sí, pero Dios me ama también cuando me premia. ¿A qué hijo se le premia? Al hijo que está haciendo lo correcto. ¿A qué hijo se le disciplina? Al hijo que está haciendo lo indebido. A ese hijo se disciplina, se le sigue amando. Las dos son cosas muestra de amor. Las dos son muestras de amor. Ahora la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cómo quiero ser amado por Dios? Mostrándome que Él me muestre su disciplina o que Él me muestre su favor, que Él me muestre su bendición, que Él me muestre toda su gracia,
que Él muestre cómo me complace en cosas que yo digo, wow, Señor, qué lindo eres, me complaces en eso tan pequeño, pero también en cosas grandes. O sea, en pequeños detalles, pero también en cosas grandes. Entonces, sí, mi amado, hoy la invitación es que seamos vencedores en el espíritu. O sea, realmente venzamos de verdad. ¿Sí? No, en la carne no vamos a vencer. Entonces, la terquedad, mis amados, no. Entonces, una cosa es terquedad, otra cosa es perseverancia. El perseverante es aquel que tiene un objetivo que igual lo va a lograr, porque es un objetivo bueno. ¿Sí entienden eso? Lo va a lograr, no tiene duda. ¿Por qué persevera? Porque sabe que lo va a lograr, porque su objetivo es bueno. ¿Qué podemos perseverar? En la salvación de nuestros hijos. En eso debemos perseverar. Son cosas que debemos perseverar. Así veamos mal las cosas, veamos malas actitudes. Tenemos que perseverar en orar por ellos y en creer que van a ser salvos. Porque el Señor lo prometió, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿en qué debemos perseverar? En aquellas cosas que son buenas, que son la voluntad de Dios. Si usted persevera en lo que no es la voluntad de Dios, usted no está perseverando, usted está siendo terco. Usted no es perseverante, sino terco. Tiene terquedad en vez de perseverancia. Entonces, debemos tener perseverancia y no terquedad. Y la otra cosa que también viene del Espíritu es la humildad. Debemos ser humildes. Y humildes es diferente a ser paupérrimo y miserable. ¿Sí? Ser humildes es algo que nace de nosotros. ¿Sí? Es un dominio propio de no soy orgulloso. El humilde vence su propio orgullo. Eso es ser humilde. Pero el paupérrimo es aquella persona que no sabe cuánto vale. Es aquella persona que no sabe cuánto vale. Ese es el paupérrimo. Y que todo el mundo está ahí como un gusano para que todo el mundo lo aplaste. ¿Sí? Para que todo el mundo haga con él lo que quiera. De alguna manera nuestro Señor Jesús, dice la Escritura, fue como un gusano. Él estuvo ahí para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos con él. Pero tenía un objetivo. Por eso el Señor dice que se empobreció por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Es decir, el humilde es rico, pero el paupérrimo es pobre. Ahora, en el caso del Señor Jesús, Él lo hizo por amor a nosotros. Él se hizo muy pobre, dejó que nosotros hiciéramos con Él lo que quisiéramos, pero era para Él enriquecernos posteriormente a nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la invitación de hoy, mis amados. Espero que este tema les haya edificado bastante. Les voy a mostrar otra vez mis canales de contacto. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones. En YouTube, @daza_G2J. Y mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren si tienen alguna petición de oración, si tienen algún consejo, comentario, o si quieren que les predique directamente. Para terminar, pues le agradezco a ustedes por haberme acompañado, les agradezco a los que hoy oyen el mensaje. Y quiero orar por todos ustedes, los que me han acompañado ahorita y los que me acompañarán después viendo este video. Padre, yo te doy gracias por cada persona que oye esta predicación, Señor. Que los bendigas, Padre. Que los ayudes, Dios. Que nos enseñes a todos a ser humildes y perseverantes, Dios. Así como fue Jacob, Señor, Dios Todopoderoso. Para poder ser vencedores realmente. Con el Espíritu, Señor, vencemos a los hombres, pero también a ti. Y vencerte a ti, Señor, es saber que todo lo que deseemos, tú lo concederás. Porque hemos sido gratos delante de tus ojos, porque te estamos obedeciendo, Señor, y porque tenemos el Espíritu que tú amas, Dios. Gracias, Rey, por tanto amor. Bendícenos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Guarda nuestras casas, guarda nuestras familias, y que cada uno de ellos te conozca, Padre. Gracias, Señor amado, bendícenos a todos, amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga y que tengan un día glorioso en el Señor, un día de victoria. Feliz día.